Buenas noches, mi nombre es José Arley Díaz Benítez, estudiante de segundo semestre de Tecnología en Desarrollo Ambiental. Esta es mi participación para las materias de comunicación oral y escrita, momentos de lectura. Entonces, como primero escogí el artículo de la obra de Rodolfo Ginás, La pregunta difícil. Empezamos con el desarrollo de las preguntas. ¿A qué cree que hace referencia el texto? El texto habla del libro que escribió el escritor Pablo Correa sobre el médico y neurocientífico Rodolfo Ginás, donde describe cada momento de la vida, de su niñez, de sus estudios universitarios de medicina y de neurocientífico. Todo esto es una recopilación de quien se cataloga como el mejor neurocientífico colombiano más importante de todos los tiempos. La segunda pregunta es, ¿de qué clase de texto se trata? Yo pienso que este es un libro de ejercicio periodístico y biográfico que hace el escritor Pablo Correa, donde plasma en unas letras la vida del médico y neurocientífico Rodolfo Ginás, quien es uno de los más importantes neurocientíficos de Colombia. La otra pregunta es, ¿qué situación, imagen o recuerdo le suscita dicho título? Este título a mí me trae los recuerdos de mi niñez, los estudios, las travesías de mi vida, lo que sufrí yo como niño por los maltratos de mi padre y por los sufrimientos de mi madre, todo lo que ella hizo para lograr sacarnos adelante, sacar al menos el bachillerato, y los logros que he desarrollado en mi vida hasta el día de hoy. Estos recuerdos me trae este título de este texto. La segunda pregunta. Al respecto, hago una breve descripción de mínimo 250 palabras del título. El título me trae a mí los recuerdos de mi niñez, todo lo que sufrí para poder salir adelante, el maltrato de mi padre, el sufrimiento de mi mamá para sacarnos adelante y la lucha por ser quien soy hoy en día, una persona ejemplar y con ganas de salir adelante, para dejar huella en este mundo, así como hizo el neurocirujano Rodolfo Ginás. Es ejemplo para mí. Con esta lectura me dan ganas de seguir estudiando, porque porque yo pensé que la edad era un límite para mí para poder estudiar, y me di cuenta que nunca es tarde para estudiar y que cuando se puede, se quiere y puedo lograr mis objetivos. La otra pregunta es, construya un breve escrito de máximo 250 palabras en donde hable en primera persona y registre cómo ha sido interpelado social, cultural, personal y políticamente por el texto que ha leído. Para mí es muy importante este texto, primero que todo porque no conocía a esta persona, no conocía al señor Rodolfo Ginás. De ser un hombre de ejemplo para el país, me nace la idea de investigar más sobre esta persona y, si es posible, comprarle el libro del escritor y poder leerlo. Muchos de nosotros pensamos en temas como la política en este momento, como las marchas, como las manifestaciones, pero deberíamos dedicarnos al tema tan importante que es la lectura, y más de una persona tan reconocida y ejemplo para Colombia. La otra pregunta es, transcriba 3 ideas que usted considera pertinente comprender la esencia del texto. Léalas en un video o audio, explique el por qué los considera ideas principales del texto seleccionado. Yo quise hacer lectura de todas las preguntas del trabajo, no solo de esta parte, sino de todo el trabajo, para que me quede más fácil y irle perdiendo miedo a las cámaras, a hablar y a expresarme. Entonces las 3 ideas que saqué, la primera es: la historia del neurocientífico colombiano más importante de todos los tiempos llega a la librería. Entonces, como yo les decía, casi nadie conoce a esta persona, al señor Rodolfo Ginás,
nadie lo conocemos, nadie sabemos que es un neurocientífico y que ha hecho mucho por sacar el nombre de Colombia en alto. La otra idea es, tras escuchar la propuesta en tono iacónico, Ginás desaprobó la invitación y colgó el teléfono. 17 años después, los dos hablaron durante 5 días consecutivos como puntada final del perfil biográfico que esta semana publicó el Hoy Periodista. Entonces, aquí en esta idea podemos ver cómo el escritor Correa luchó, no se dio por vencido y buscó al señor Rodolfo Ginás hasta que pudo convencerlo de que le contara su vida y que para él poder escribir el libro. Entonces me gustó esa idea porque nos muestra clara la persistencia del escritor para buscar la nota del neurocientífico Ginás. La otra idea es, de ahí en adelante, con matices intelectuales, en la vida de Rodolfo Ginás todo fue medicina. Entonces, Rodolfo Ginás viene de una familia de médicos también, el padre también fue médico, y esta persona solo pensaba en medicina. Llegó tanto su obsesión a que montó en el parqueadero de su casa un laboratorio y ahí empezó a estudiar especialmente el cerebro. Debido a sus investigaciones, fue reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y como lo dije antes, es reconocido como el primer neurocientífico colombiano más destacado del mundo. En cuanto al mapa conceptual, les voy a mostrar el mapa conceptual. No quise agregar el link de esta aplicación Mi Mondo, porque en un trabajo tuve un problema que el profesor no la pudo abrir y tuve problema por eso, y entonces decidí mejor mostrarles por este medio el mapa conceptual que realicé. Momentos de lectura. Están como el primer eslabón. Después lo divido en la pregunta difícil y en el escritor Pablo Correa. Empezamos hablando de Pablo Correa. Pablo Correa, antes de ser periodista, fue estudiante de medicina, pero él en todo momento le gustaba leer libros como 100 años de soledad, entre otros. Entonces dejó los estudios de medicina atrás y decidió estudiar periodismo. En cuanto a Rodolfo Ginás, es uno de los mejores neurocirujanos colombianos de todos los tiempos. Pablo Correa fue persistente y después de 17 años logró que Rodolfo Ginás le consiguiera una entrevista y una biografía para poder hacer para poder escribir su libro. En cuanto a Rodolfo Ginás, de ahí en adelante, como matices intelectuales, en la vida de Rodolfo Ginás todo fue medicina. Como yo también lo expliqué, él era muy interesado por la medicina, le gustaba estudiar el cerebro, le gustaba estudiar el comportamiento de cada uno de nosotros y llegó a ser un neurocientífico reconocido, sobre todo a nivel internacional. Pablo Correa, el libro de Pablo Correa describe cada momento de la vida de Ginás, acompañado con la explicación de sus avances en investigativos, hasta que llegó a la Universidad de Nueva York, desde donde hoy despliega su misión de 5 décadas. En cuanto a Rodolfo Ginás, convirtió el sótano de su casa en laboratorio. Es otra idea que saqué para el mapa conceptual. El interés de él por la medicina y por las neurociencias hacen de que tenga en su propia casa un laboratorio para poder investigar más. En cuanto a Pablo Correa, el escritor, la ejemplar historia de la vida del neurocientífico colombiano más notable de todos los tiempos,
escrita a través de entrevistas, archivos, álbumes familiares o escritos de medicina. Entonces, esta es una historia ejemplar porque después de 17 años que el señor Pablo Correa trató de entrevistar a Rodolfo Ginás, lo pudo hacer, a pesar de que esta persona ya tenía 82 años y era muy difícil sacarle la información, pero gracias a la recopilación que hizo de libros, de periódicos, de álbumes familiares y de los escritos que él tenía de medicina, logró sacar este libro tan importante que se llama La pregunta difícil. En cuanto a Rodolfo Ginás, quedó convencido de que lo único que valía la pena era estudiar el cerebro. Por eso se convirtió en uno de los más importantes neurocirujanos de Colombia, porque le gustaba estudiar el cerebro, estudiar el comportamiento de las personas y llegar más al fondo a los problemas que podría tener el cerebro en cuanto a su constitución, problemas de salud y problemas psicológicos o psiquiátricos. Y por último, a Pablo Correa trataba de entender qué hacían en un hospital mientras prefería leer Cortázar, Gabriel García Márquez o Borges. Como le decía él antes de ser escritor, fue estudiante de medicina, pero estaba muy interesado por ser periodista, por lo que dejó sus estudios de medicina y inició sus estudios de periodismo y los terminó y hoy en día lo tenemos como uno de los escritores también reconocidos. Entonces esta es la participación en el tema de momentos de lectura de la materia. Espero que les haya gustado y espero recibir cualquier corrección. Muchas gracias y que pasen un buen día.